Las 2 de la tarde con 15 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, y me estoy enlazando con el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella, uno de los principales expertos en materia de seguridad pública y seguridad nacional en nuestro país. Alberto, mi querido Beto, ¿cómo estás? Mi querido Paco, muy buen miércoles. Un saludo, saludarte a ti y a todo tu auditorio nuevamente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjate que me parecen muy relevante comentar el día de hoy la detención de estos 3 elementos que formaban parte de la Guardia Nacional, esto en el municipio de Huehuetoca, del Estado de México, y que dada la naturaleza del delito de secuestro que se les imputa en agravio de un adolescente de 14 años, que aparentemente fue privado de la libertad el 18 de junio pasado en el municipio de Petatlán, Guerrero, y que ha generado pues un gran escándalo mediático. No es un tema menor, Paco, pero no comparto el criterio de querer estigmatizar una estrategia por la conducta criminal, presuntamente criminal, de 3 personas en un proyecto donde hay decenas de miles involucrados. Es el mismo sentido de lo que planteaba tu servidor la semana pasada con el desafortunado estigma en contra de la Policía Federal, el cual, como ya lo dije, tampoco comparto. Este hecho debe llevar a la reflexión y a la acción en la implementación de los órganos de control interno que tendrá la Guardia Nacional, dada la dificultad en su desarrollo institucional y las grandes tentaciones que tiene la función de seguridad por años, no solo en México y en otras naciones. Este tema tan lamentable de la corrupción en las instituciones de seguridad ha sido una constante y un gran reto para los gobiernos. Algunos gobiernos lo han tomado con seriedad, implementando políticas de largo plazo, y para otros gobiernos no ha sido una prioridad, y es ahí, en esos países, donde la percepción de corrupción policíaca es más recurrente. Lamentablemente nuestro país, México, está en ese rubro, Paco. Cerca de 7 de cada 10 mexicanos desconfían de las corporaciones policiales locales, y eso es verdaderamente un desastre. Yo propongo 3 elementos que, bueno, pues es parte del estudio y del desarrollo que han tenido muchos conocedores del tema, y que seguramente deben abonarle a este tema tan importante de contar con corporaciones honestas y profesionales. El primero de ellos tiene que ver con el reconocimiento que en muchas regiones de nuestro país no existe un verdadero esquema de policía de carrera que esté estructurado en todas sus fases, es decir, el ingreso, desarrollo y retiro de los policías. Estas mismas corporaciones tienen una desafortunada carencia de un sistema de ascensos reglamentado, sigue el compadrazgo y los intereses personales predominando o de carácter político, y un sistema también que sea transparente y competitivo. Tampoco cuentan con programas de formación y capacitación que le den sentido profesional a los elementos policiales. Es de suma relevancia que toda estrategia que busque corporaciones honestas y profesionales debe contar con una política de remuneraciones, pensiones de retiro y prestaciones de seguridad social que garanticen el bienestar mínimo para él o la elemento policial y su núcleo familiar. Un dato relevante, espantoso diría yo en ese tema, es que de los municipios que no recibieron lo que hoy es Fortasec y antes Subsemún, que es un recurso federal que otorga obviamente el gobierno federal a los municipios desde el año 2008, que deben ser alrededor de 1,400 corporaciones policíacas que no recibieron este apoyo. Fíjate, únicamente el 24%, es decir, cerca de 348 corporaciones municipales, pagan pensión de retiro a sus elementos. Es decir, la friolera de 1,102 corporaciones municipales no contemplan el retiro con pensión garantizada para esas mujeres y hombres que arriesgan sus vidas por salvaguardar la de otros. Eso es una total ausencia de certidumbre laboral para estas mujeres y hombres policías. Mientras las condiciones laborales y prestaciones de seguridad social no sean las adecuadas, el nivel de vulnerabilidad a la corrupción o a temas tan graves como el de estos elementos con esta situación delictiva será lamentablemente una constante en nuestro país. Otro segundo elemento que yo planteo es que los órganos de control interno de las corporaciones policiales deben tener cada vez mayor autonomía y contar con los recursos humanos y tecnológicos para investigar
y perseguir conductas inadecuadas, ya sea de corrupción, de indisciplina, de abusos, excesos policiales o de delitos en contra de ciudadanos. Y que estos órganos internos de control tengan los reglamentos o el apoyo legal y reglamentario necesario para poder desarrollar su actividad. Un tercer elemento que yo plantearía para evitar estos lamentables hechos y que considero también sumamente importante es el empoderamiento de la sociedad civil en este tema relevante. Hay que crear mecanismos de acceso a la información de los ciudadanos, de las acciones operativas y de los responsables de los mismos, facilitar la presentación de quejas y denuncias, que es el principal motivo del por cual quedan impunes muchos hechos, ya que los ciudadanos no quieren invertir cantidades de tiempo por lo sofisticado de estas situaciones en muchas corporaciones policiales del país. Y también establecer periódicamente instrumentos de rendición de cuentas del ejercicio policial. Como ves, mi querido Paco, no es un tema sencillo, pero tampoco es ciencia nuclear, requiere voluntad política y de la participación activa de la sociedad civil. Este muy lamentable caso, desafortunado, de los tres elementos que comenté al principio, no debe ser la premisa que desanime o decepcione a la sociedad mexicana con la estrategia de la Guardia Nacional y el anhelo de un país en paz y tranquilidad. Al contrario, debe ser un llamado de atención a los retos que la operación de la estrategia y de la Guardia Nacional en el control y evaluación del ejercicio de cada uno de los elementos que formarán parte de este importante instrumento. Esa sería mi colaboración el día de hoy, Paco. Oye, pues Beto, reflexionando un poco sobre lo que estás diciendo, hay veces es muy difícil el que podamos aspirar a tener una seguridad pública de primer mundo, una seguridad pública que pueda satisfacer los anhelos de los ciudadanos, cuando lo que estamos haciendo es faltarle el respeto a aquellos que son los encargados de hacerlo, ¿no? Pues yo te diría, para ti y todas estas amables personas que nos escuchan, imagínense su vida sin una posibilidad de tener en el futuro un reconocimiento a través de una pensión, cuando ya nuestras capacidades físicas no sean las adecuadas, y que quien falte precisamente al respeto a estas personas que sacrifican y arriesgan sus vidas sea precisamente los propios entes de gobierno, sustentados en la ausencia de presupuestos públicos, en el relajo administrativo y corrupción que hubo en gobiernos anteriores. La realidad es que debe haber un cambio sustancial. No puede haber más de 1,000 corporaciones policiales en nuestro país que no tengan esas pensiones de retiro, que no se le dé certidumbre a estas mujeres y hombres valientes que arriesgan su vida por otros. Muy bien, pues querido Beto, te mando un abrazo y estamos en contacto. 2 de regreso. Hasta luego. Buenas tardes, las 2 de la tarde con 23 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana.